buena voluntad de Dios. ¿Me ayudas escribiendo eso aquí en los comentarios? La buena voluntad de Dios. Este es el mensaje que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana. Y quiero que me acompañes a Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Lo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Y dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y es lo que estamos haciendo en esta mañana, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice el versículo 2. No os conforméis. No os conforméis. Si puedes escribir eso aquí en los comentarios. No os conforméis. Esto es importante. De hecho, aquí en mi Biblia, yo esa palabra la tengo subrayada. No os conforméis. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso también es importante. Transformaos. O sea que la Biblia dice que no debemos de ser un conformer, sino un transformer, ¿verdad? Porque dice, no os conforméis, sino transformaos. No seas un conformer, más bien debes de ser un transformer, ¿verdad? Porque dice, no te conformes, sino que transfórmate. Ay, sí, pastor, mi esposa, ¿verdad? Cuando se enoja, ¿cómo se transforma? No estoy hablando de esa transformación. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, aquí dice para qué. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. Y aquí viene el nombre del mensaje en esta mañana. La buena voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la buena voluntad de Dios? Dice, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿qué te parece si oramos juntos en esta mañana? Cierra tus ojos, pon tu manita sobre tu corazón y repite en voz alta después de mí. Dile, Señor Jesús, abro mi corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. Y ahora esa manita pon en tu cabecita y dile, Señor, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La buena voluntad de Dios. Gracias a Dios, estamos ya totalmente recuperados. Los que no saben, estuvimos unas semanas con esta enfermedad del COVID. Gracias a Dios ya estamos recuperados, estamos bien, y es por eso que el próximo domingo 1 de agosto nos vamos a reunir nuevamente. Entonces, gracias a cada uno de sus oraciones, porque sé que estuvieron orando, y si no estuviste orando por nosotros, pues de todos modos, gracias por acordarte en un mensajito, pero necesitamos también de sus oraciones. Pero gracias a Dios ya estamos bien, ya estamos prácticamente de alta, y hoy vamos a hablar de la buena voluntad de Dios. Siempre habrá misterios acerca de Dios, acerca de su voluntad, acerca de cómo Él obra, cómo Él actúa. Nunca vamos a poder comprender totalmente cómo es que Dios obra, cómo es que Dios opera. Hasta que estemos con el Señor, dice que va a llegar un momento cuando estemos en el cielo donde todas las cosas nos serán reveladas. Por el momento hay misterios acerca de Dios, acerca de su voluntad, acerca de cómo Él obra, que quizás no vamos a poder comprender del todo, pero podemos aprender lo que Él nos dejó revelado en las Escrituras. En las Escrituras está lo que el Señor creyó necesario que nosotros supiéramos acerca de Él, acerca de sus planes, acerca de su voluntad. Y en primer lugar, hoy quiero decirte que como cristianos, la Biblia no lo habla así, pero sí lo deja entrever,
que hay algo que se conoce como la voluntad perfecta de Dios y también la voluntad permisiva de Dios. Ayúdame a escribir esto en los comentarios. Quiero comenzar este mensaje aclarando esto. La Biblia no lo habla así como tal, la voluntad perfecta, la voluntad permisiva. Lo que sí nos habla es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero también podemos ver, nos deja entrever que también existe la voluntad permisiva. Y hay una diferencia entre estas dos voluntades, entre la buena voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, y también la voluntad permisiva. Haciendo un resumen rápido, la voluntad perfecta de Dios, en pocas palabras, es lo que Dios quiere para nosotros. La voluntad perfecta de Dios es lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para mí. Son los planes que Dios tiene para tu familia, para tus hijos. Hace rato cantábamos y Karen con Joel y mi hermanita Chepis nos guiaban en un canto que dice, ¿verdad? Que se haga tu voluntad. Que así como es en los cielos, sea en la tierra. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Es lo que Dios quiere para tu matrimonio, lo que Dios quiere para tu familia, lo que Dios quiere para tu matrimonio. Es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios, son los sueños que Dios tiene para ti. Acuérdate que el salmista David escribió, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Esa es la buena voluntad de Dios, la voluntad perfecta. La voluntad perfecta de Dios es lo mejor que te puede pasar a ti y a mí. La voluntad perfecta de Dios es lo mejor que le puede pasar a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos, a tu llamado, a tu ministerio. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad permisiva de Dios? Bueno, escucha bien esto. La voluntad permisiva de Dios es lo que Dios permite, por eso es voluntad permisiva, es lo que Dios permite a pesar de lo que Él quiere. ¿Sí me estás entendiendo? La voluntad permisiva es lo que Dios permite a pesar de lo que Él quiere para ti, para tu familia, para tu matrimonio. Es que la voluntad permisiva es aquella que hacemos nosotros, mientras que la buena voluntad perfecta de Dios es lo que Él hace. La voluntad permisiva es lo que hacemos nosotros, lo que decidimos nosotros. Porque Dios nos dio libre albedrío. Y este es el área, cuando tú te puedes encontrar en la voluntad perfecta de Dios, o te puedes encontrar en la voluntad permisiva de Dios, que a pesar de que Dios tiene otros planes, otros sueños, Él desea otras cosas, no estás experimentando la voluntad de Dios, no está siendo buena, no está siendo perfecta, ni está siendo agradable. Y quizás es porque estás tratando de ayudar a Dios. Y ahí es cuando entramos en la voluntad permisiva de Dios. Él desea otras cosas para ti, pero tú estás tratando de ayudar a Dios. Lo vimos el viernes. ¿Quiénes estuvieron conectados al estudio bíblico el viernes? Vimos que la transgresión de Jonás fue eso, el hacer su voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Y más adelante trató de corregir, trató de hacer la voluntad de Dios, pero con la actitud correcta, la actitud incorrecta. Entonces, cuando tú estás tratando de ayudar a Dios, en vez de esperar que las bendiciones que Él te ha prometido vengan y se manifiesten en tu vida, es cuando empezamos a vivir en la voluntad permisiva de Dios y no en la buena voluntad, perfecta y agradable. ¿Me vas siguiendo? ¿Me estoy explicando en lo que te quiero transmitir en esta mañana? Si es así, házmelo saber aquí en los comentarios, te estoy leyendo. Y se vuelve bien interesante esto, ¿verdad? Entonces, mira, quiero ponerte dos ejemplos para que esto se pueda entender mejor. Te pongo dos ejemplos. Primer ejemplo, un ejemplo de la voluntad perfecta. Mira, la voluntad perfecta, la buena voluntad de Dios perfecta para Abraham era Isaac. ¿Sí? Hablando de Isaac.
La buena voluntad, esa que es perfecta, esa que es agradable, en la vida de Abraham, el padre de la fe, era Isaac. Ujú. Pero permitió que tuviera un Ismael. Ajá, ¿me vas siguiendo? La buena voluntad de Dios para Abraham era Isaac, pero permitió, o en la voluntad permisiva de Dios, permitió que tuviera un Ismael. Isaac e Ismael, y no Ismael Arredondo. Isaac era la buena voluntad de Dios, perfecta, agradable, pero permitió, la voluntad permisiva permitió un Ismael. ¿Cómo vino Ismael? Porque Abraham quiso ayudarle a Dios a que se cumpliera la buena voluntad. Pero el problema es que Ismael más adelante se convirtió en un problema para Abraham hasta el día de hoy. Hasta hoy que estamos en, en julio del 2021, perdona, el 29 iba a decir, es que estoy en el futuro. Hasta el día de hoy, Ismael se convirtió en un problema para Abraham, para el pueblo de Israel, porque de ahí descienden los palestinos, quienes hasta la fecha tienen conflicto con los judíos. Isaac, Ismael. Ahora te pongo un segundo ejemplo para que esto se pueda clarificar más esta idea que te quiero dar. Jesús también fue tentado en dejar la buena voluntad de Dios, la que es perfecta, la que es agradable, y hacer su propia voluntad. ¿Te acuerdas cuando él dijo, Padre, si puedes pasar de mí esta copa? ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Jesús hubiera escogido su propio camino en lugar del camino de Dios, su propia voluntad en vez de la voluntad de su Padre? Gracias a Dios, él no lo hizo. Y terminó diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, tu buena voluntad. El problema es que muchas veces nosotros ignoramos o queremos dejar a un lado el camino de Dios, la voluntad de Dios, para ir tras nuestra propia voluntad, tras nuestros propios caminos, y eso muchas veces se convierte en un caos, en un desastre, y trae consecuencias terribles. Y quizás tú has experimentado en varias ocasiones el estar fuera de la voluntad de Dios, en quererle ayudar a Dios o simplemente hacer tu propia voluntad, como lo hizo Jonás, ¿te acuerdas? Dios le habló, le dijo cuál era la voluntad que él tenía, y ¿qué hizo Jonás? Se fue a hacer todo lo que no tenía que hacer, porque él pensó que tenía otros planes mejores. Pero yo le estoy hablando a una iglesia CFN Tultitlán que desea y ama la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Ayúdame a escribir eso en los comentarios. Si ese es tu deseo, escríbelo. Yo deseo la buena voluntad de Dios para mi vida y para mi familia. Eso escríbelo aquí en el chat, aquí en los comentarios. Yo deseo la buena voluntad de Dios para mi vida y para mi familia. ¿Cuántos de los que están conectados ahorita desean la buena voluntad de Dios sobre su vida y sobre su familia? Lo deseamos, lo deseamos. ¿Cómo puedo yo aceptar la buena voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo aceptar la buena voluntad de Dios? Mira, la vida cristiana, y una vez que ya te expliqué y te clarifiqué todo esto, quiero entrar a algo que es un poquito más, ya más profundo. La vida cristiana no se trata solamente de pasar cosas buenas y no pasar cosas malas. Porque a veces pensamos que si estamos pasando cosas malas, para nuestro parecer, entonces no, quizás no estamos siendo buenos cristianos, o Dios no nos ama, o estamos fuera de la voluntad de Dios. Mira, la vida cristiana no se trata solamente de que todo te va a ir bien y todo va a estar bien padre y solamente vas a experimentar cosas buenas y no vas a experimentar cosas malas, no. Te van a pasar cosas muy buenas, seguramente. Como cantábamos hace rato, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Dios te guarde y te bendiga. Y te van a pasar cosas muy buenas, pero también van a haber cosas malas. La semana pasada, el mensaje que Dios nos hablaba, cuando el corazón duele.
Y es que en la vida cristiana te van a pasar cosas muy buenas, pero también van a haber algunas cosas que a nuestro parecer son malas. Entonces, la vida cristiana no se trata de solo vivir cosas buenas, de que todo va a ser color de rosa, de que todo te va a ir muy bien. No, también va a haber días malos. La Biblia habla que a veces va a venir el día malo. Pero la vida cristiana y el cristianismo sí se trata, escucha bien esto que te quiero decir, de cómo tú y yo reaccionamos ante las cosas que nos están pasando, sean buenas o sean malas. De eso se trata la vida cristiana y el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, en cómo tú y yo reaccionamos ante las cosas que nos están pasando, sean buenas o sean malas. ¿Sí me vas siguiendo? Una pequeña parte de nuestra vida cristiana se trata de lo que nos sucede. Y hablamos, pueden sucedernos cosas muy buenas, pero van a haber días malos también. Pero la vida se trata más de qué hacemos con esas cosas que nos están sucediendo, sean buenas o sean malas. En cómo yo reacciono cuando algo sucede y no lo puedo entender. Cómo yo reacciono ante algo que está ocurriendo y quizás no lo puedo entender. Y aquí es donde quiero ir centrando mi mensaje en esta mañana. ¿Cómo reaccionamos ante lo que nos sucede y a veces no lo podemos entender? Mira, regresamos a Romanos. Hoy solo vamos a meditar en esos versículos. Regresemos a Romanos 12, específicamente al versículo 2, Romanos 12:2. Fíjate lo que dice. No os conforméis a este siglo. Otra versión, me parece que la versión NTV dice, no te amoldes a este mundo. ¿Cómo yo puedo aceptar la buena voluntad de Dios? Número 1, no te conformes a este siglo. O como dice la otra versión, no te amoldes a este mundo. Amoldar significa dejar, escucha bien esto que te voy a decir. Amoldar significa dejar que lo que está afuera, o sea, que las circunstancias externas, las cosas que están ocurriendo afuera, y pueden ser muchas, puede ser enfermedad, puede ser muerte, pérdida de algún ser querido, pérdida del trabajo, una decepción amorosa, una traición, cualquier cosa que esté pasando en mi exterior que yo no la he podido controlar o que no la pude controlar, cambie lo que está dentro de mí. O sea, cuando la Biblia dice no os conforméis a este siglo, o otra versión, no te amoldes a este mundo, está diciendo, para que tú puedas aceptar la buena voluntad de Dios, lo primero que tienes que hacer es no permitas que lo que está fuera cambie lo que está dentro de ti. No permitas que lo que está fuera cambie lo que está dentro de ti. No te conformes, no te amoldes a este mundo. No te conformes, quiere decir que lo que está fuera no le dé forma a lo que está dentro de ti. El conformarte a este siglo, a este mundo, el amoldarte a este mundo tiene que ver con que todo lo que estás viviendo, incluso cosas difíciles, cosas complicadas que puedas estar viviendo, cambien lo que fuiste llamado a hacer. Esto quiere decir que las tormentas de afuera no tienen que convertirse en tormentas dentro de ti. Y esto puede decirse muy fácil, pero a veces es muy complicado. Pero cuando la Biblia dice no te conformes a este siglo, no te amoldes a este mundo, es que allá afuera puede estar lloviendo. Pues ayer salí con mi familia, fuimos a comprar un poco de fruta, salí a visitar a mi pastor y fui a llevarle ahí unos regalitos.
Eh, y, y, y cuando estábamos afuera empezó a llover y le dije, ¿sabes qué? Vamos a meternos rápido al carro y empezó a caer un granizo terrible, pero estábamos adentro. Y aunque afuera había una tormenta, un granizo terrible, adentro no estaba lloviendo. ¿Alguna vez algunos de ustedes han tenido goteras dentro de su casa? Y a veces está lloviendo hasta más fuerte dentro de su casa que afuera porque tienes unas goteras ahí terribles. ¿Alguna vez has tenido una gotera o tienes goteras? ¿Y qué hay que hacer? Hay que impermeabilizar. ¿Para qué? Para no permitir que la tormenta que está allá afuera se convierta en una tormenta adentro. En el garage que tenemos aquí en casa, el garage lo tenemos techado, tenemos láminas, está techado, pero tuvimos que hacer algunos arreglos y, para subir a la azotea al mover, teníamos que mover las láminas y al moverlas se nos rompieron, algunas se nos quebraron y también por los años entonces, que tienen esas láminas. Entonces ahora cuando llueve más en el garage que afuera. Pero cuando la Biblia dice no te conformes a este siglo, no te amoldes a este mundo, lo que nos está diciendo es no permitas que las tormentas de afuera se conviertan en tormentas internas. Aunque afuera esté lloviendo, eso no debe afectar lo que yo soy por dentro. En pocas palabras, que las cosas externas no cambien lo interno. Y de esa forma voy a poder disfrutar la buena voluntad de Dios. Porque van a haber cosas que parecieran ser que pueden ser muy buenas, pero cosas que también parecieran ser no muy buenas. Y la Biblia dice, no te conformes a este siglo. Porque nos está hablando que todo esto es para que compruebes. Todo esto termina diciendo para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es no permitir que lo externo cambie lo interno. No permitir que lo que está ocurriendo allá afuera cambie lo que Dios me ha llamado a hacer. El problema es que muchas veces sí cambia. Hay situaciones externas que nos empiezan a dar forma a lo que somos dentro. Y entonces nos salimos de la buena voluntad de Dios. No permitas que las tormentas que están allá afuera se conviertan en tormentas internas. No te conformes, no te amoldes. ¿Sí me vas siguiendo? O sea, que lo que hay afuera no le dé forma a lo que hay dentro de ti. No te conformes. Pero número 2, transfórmate. O sea, el número 1 es no te conformes. El número 2, transfórmate. Porque aquí continúa diciendo, estoy en Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate. O sea, perdón. No te conformes, sino transfórmate. Perdón, ya tiene varios días que no hablaba tanto y me están ahí, les tengo que echar a pelear. No te conformes, sino transfórmate. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Transfórmate. ¿Cuántos han visto la película de Transformers? ¿Cuántos han visto esa película de Transformers? ¿Has visto la película de Transformers? Cómo esos autos se transforman, ¿no? Completamente. Entonces, fíjate lo que nos está diciendo, porque todo esto tiene que ver con comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. La transformación es una metamorfosis, ¿no? Es un cambio. Pero fíjate lo que te está diciendo. No es un cambio, no es que lo externo cambie lo que soy yo dentro,
La Biblia nos está diciendo, no te conformes ni te amoldes, pero sí transfórmate. Nos está hablando de una metamorfosis, así como esa metamorfosis que hace la oruga y hace esa metamorfosis y se transforma en una mariposa. Es un cambio completamente de forma. La transformación es un cambio completamente de forma. Pero escucha bien, no es una transformación de afuera hacia adentro, porque eso es lo que no quiere que el Señor hagamos, que lo que está afuera le dé forma a lo que está adentro, sino que es al revés. Es una transformación dentro de mi corazón. De hecho, dice ahí de nuestro entendimiento. Es una transformación de nuestros pensamientos, de paradigmas que tenemos. Y hablamos de esto un poco el viernes en el estudio bíblico. Es una transformación en cosas que incluso paradigmas que tenemos bien arraigados. Dice, y cámbiales de la forma. Es una transformación de tus pensamientos. Es una transformación de tu mente, de tu corazón, para que entonces le puedas dar sentido a lo que está afuera. ¿Sí me vas entendiendo? El problema es que lo hacemos al revés. Permitimos que lo de afuera cambie lo de adentro. Le dé forma a nuestros pensamientos, le dé forma a nuestra mente, le dé forma a nuestras emociones. Mira, un pensamiento te va a provocar emociones. Esas emociones te van a provocar acciones. El problema es que permitimos que las tormentas de afuera le den forma a nuestros pensamientos y esos pensamientos le dan forma a bajan a nuestro corazón y entonces estamos fuera de la voluntad de Dios y no estamos viviendo lo que estamos viendo, ni es bueno, ni es agradable, ni es perfecto. Dios tiene para ti un Isaac, pero tú has escogido un Ismael y esto no es para Blanquita. Chiste local. Dice, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. De nuestro entendimiento. No te conformes ni te amoldes de lo que está allá afuera hacia tu interior. Más bien permite que a través de la palabra hay una transformación de tus pensamientos. Vimos que la Biblia a esos pensamientos, esos paradigmas, la Biblia le llama fortalezas. Por eso dice la Biblia, y derribando argumentos y fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Por eso cada vez que yo predico, te pido que pongas tu mano sobre tu corazón y sobre tu cabeza y le pidas al Señor que lleve cautivo todos esos paradigmas, todos esos pensamientos que a veces los tienes bien arraigados y permitas que la palabra de Dios venga y transforme tus pensamientos. ¿Me vas siguiendo? ¿Me vas entendiendo? Es algo que debe de ser de dentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. La pregunta típica que hacen las personas para excusar su incredulidad a Dios, o incluso algunos hasta su ateísmo, es: si Dios existiera, entonces Él detendría las guerras del mundo, ¿no? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? Si Dios existiera, mira, Dios podría hacer que en un segundo se acabara el hambre, que en un segundo se acabaran las guerras, que en un segundo se acabara la violencia, que tan solo con un chasquido, con una orden, se frenara toda la maldad del mundo, toda la violencia, las guerras, el hambre, los asesinatos. El problema es que Él las frenaría, pero a los pocos días seguramente regresarían las guerras, regresaría la violencia, regresarían los asesinatos, los homicidios. Porque el verdadero problema de los asesinatos, de la violencia, de las guerras, del hambre, vemos lo que está viviendo Cuba, lo que se está viviendo en Colombia, en Guatemala, lo que se vive en México. Porque el verdadero problema es el corazón del hombre, es lo que hay interno en el hombre. Es lo que hay en los pensamientos, ¿no? ¿Cuántos vimos hace unas semanas esta nota terrible del asesino serial
de Atizapán. Porque el problema es lo que está dentro de las personas, es su corazón. Por eso el deseo de Dios es transformar nuestro interior. Es que es nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón sea transformado y entonces esto tenga una repercusión en lo externo, en lo de afuera, en el ambiente donde nos movemos, en nuestra familia. El cambio que Dios quiere generar en tu vida lo quiere hacer de adentro hacia afuera. Pero nosotros queremos que cambie todo lo externo para que entonces ahora sí crea en Dios, ahora sí tenga la fe, ahora sí vuelva a amar a Dios, vuelva a servirlo. Pero Dios dice, hey, tienes primero, ¿quieres comprobar cuál es mi buena voluntad? No permitas que lo externo le dé forma a lo interno, sino permite que a través de la palabra de Dios, tu mente, tus pensamientos, tus argumentos, que algunos los tienes bien arraigados, sean transformados. Y entonces el exterior, lo externo pueda tener sentido. Te pregunto, ¿cuál es la buena voluntad de Dios para ti? ¿Sabes cuál es la buena voluntad de Dios para ti? Si me ayudan ahí en los controles poniendo un pad, por favor. Dios desea que cumpla su voluntad, su buena voluntad. Fíjate, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios desea que cumpla su buena voluntad. Dios desea que cumpla su buena voluntad. El problema es que has tratado de cambiar tus acciones y muchas veces no has podido. ¿Cuántas veces has tratado de cambiar tus acciones? La forma en la que respondes, la forma en la que actúas. Quizás algunos hábitos, malos hábitos, algunos pecados, algunas luchas, alguna forma en la que reaccionas y has tratado de cambiar algunas acciones y cuántas veces no has podido hacerlo. Porque el problema es interno, es en nuestra mente y en nuestro corazón. Te decía hace rato, porque nuestra mente genera pensamientos. Esos pensamientos bajan a nuestro corazón y generan emociones. Y entonces esas emociones generan acciones. Y por eso es que muchas veces hay actitudes, hay acciones que tantas veces has querido dejar, hábitos, malos hábitos, y no has podido. Porque necesitamos que el Señor transforme nuestro interior. Y necesitamos permitir que Jesús trabaje en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque todo lo que está externo de ti no lo puedes controlar. No puedes controlar a tus hijos, ni siquiera puedes controlar a tu pareja, tu esposo, tu esposa. No puedes controlar tantas cosas, ¿verdad? Hay tantas cosas externas que no puedes controlar. Y te frustras porque quieres controlar tantas cosas y no puedes. Me frustra porque yo no quise que estas 2 semanas tuviéramos que cerrar la iglesia. Y no lo pude controlar y me frustré. Te frustras porque hay tantas cosas que quisieras controlar y no las puedes hacer porque son externas a ti. Quieres, a veces, ¿verdad? Como padres,
¿Cómo te gustaría meterte en el cerebro, en los pensamientos de tus hijos o de tu esposo y hacerle ver, hacerle entender pero no puedes porque es algo externo a ti. No puedes controlar lo externo a ti, pero sí puedes tener control sobre lo que está dentro de ti. Lo que está dentro de ti. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. No te amoldes, no te conformes, pero sí transfórmate. Y entonces cuando permites que Dios comience a cambiar, no lo externo, sino lo interno. Dice la Biblia, cuando permites que eso ocurra, vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Te das cuenta? El problema es que has querido controlar o cambiar lo externo, pero Dios dice, tienes que trabajar en lo tuyo, en ti. Una vez hice una predicación para matrimonios que le llamé, no eres tú, soy yo. Y el problema es que queremos cambiar todo lo externo. Pero Dios dice, hey, no dejes que lo externo le dé forma a lo que está interno. Más bien permite que yo transforme todo lo interno tuyo. Y cuando permites que Dios comienza a cambiar, no lo externo, sino te enfocas a que cambie lo interno, entonces dice, vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y vas a comprobar que esa voluntad es agradable y es perfecta. Comprobar significa poner a prueba. No ayunamos para que Dios cambie de parecer. No oramos para que Dios cambie de parecer. Oramos y ayunamos para que nuestro interior se transforme a la buena voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios quisiera sanar, quisiera suplir, quisiera hacer esto, entonces mi corazón y mi mente se alineen. Yo no le doy orden a Dios. Dios es soberano. Ahora, con esto no estoy diciendo que no es bueno orar y no, porque la Biblia dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos, las peticiones de tu corazón, pero dice primero deleítate, o sea, permite que haya una transformación en tu interior y entonces lo externo va a cambiar o puede que lo externo no cambie, pero tu corazón, tu interior va a estar alineado a la buena voluntad de Dios y vas a entender que si Dios sana o si Dios no te sana, que si Dios suple eso, si Dios no lo suple, esa es la buena voluntad de Dios y vas a estar tranquilo y vas a estar a gusto porque sabes que la buena voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y lo vas a comprobar porque dice, si ocurre todo eso, vas a comprobar la buena voluntad de Dios. Y comprobar significa poner a prueba. Quizás todo esto que te estoy diciendo podría parecer un poco complicado, pero estoy tratando de explicarlo de la forma que creo yo puede ser más entendible. Porque comprobar significa poner a prueba. Entonces lo que Dios nos está diciendo es, pongan a prueba mi voluntad. O sea, Dios te está diciendo, pruébala. Prueba mi buena voluntad. Pruébala. Ponla a prueba. En pocas palabras, deja tu propia voluntad y toma la de Él. Y algunos de nosotros somos bien, típicamente decimos, no, ese hombre es bien voluntarioso, ¿no? Esa mujer es bien voluntariosa. Lo que queremos decir es que siempre quiere que su voluntad se haga, que ahí sus chicharrones truenen. ¿Y cuántos somos así? Queremos que ahí nuestros chicharrones truenen, ¿no? Que nuestra voluntad se haga. Pero Dios está diciendo, deja tu voluntad. Prueba mi buena voluntad. ¿Cuántas veces te has perdido de experimentar
la buena voluntad de Dios para tu vida, para tu familia, porque te has aferrado a la tuya, a tu voluntad, a cómo tú crees que deberían de ser las cosas, a cómo tú crees que las cosas deberían de ocurrir. Sigues pensando de la misma forma, sigues teniendo las mismas emociones, las mismas reacciones. Y por eso muchas veces te has perdido de experimentar la buena voluntad de Dios. Porque te aferras a la tuya. Me aferro a la mía. Y si sueltas todas esas cosas a las cuales te has aferrado y comienzas a poner a prueba la buena voluntad de Dios para tu familia, para tu vida, ¿a qué cosas te has abrazado? Y has visto que que esas cosas ni han sido buenas, ni han sido agradables, ni han sido perfectas. La Biblia dice, no te conformes, no te amoldes, para que no pierdas lo que Dios tiene para ti, para que no te pierdas lo que Dios tiene para tu familia. No permitas que lo de afuera cambie quién eres por dentro. No permitas que esa traición, que esa infidelidad, que ese adulterio, que esa enfermedad, que esa muerte, que esa crisis cambie lo que eres por dentro. Por eso a Pablo nada lo pudo quebrar, a Pablo nada lo pudo doblar. Porque podía haber una tormenta afuera, podía estar preso, apedrado, pero él jamás permitió que la tormenta de afuera se convirtiera en una tormenta interna. Y él sabía, yo sé que mi Dios me va a librar. Y yo me alegro y me gozo aún en las pruebas y en las tribulaciones, porque sé que esta es la buena voluntad de Dios para mi vida y la tomo como agradable y como perfecta, y nada lo podía quebrar. No pierdas lo que Dios tiene para tu vida, ni siquiera por los errores que otros cometieron. No permitas que lo que está afuera cambie quién eres por dentro. Más bien al revés, que lo dentro tuyo comience a cambiar lo que está afuera. En la voluntad de Dios, comencé diciéndote que lo que es la buena voluntad de Dios, la que es perfecta, son los deseos, los sueños, los anhelos que Dios tiene para ti. Y Dios provoca cosas en tu vida para que se cumpla la buena voluntad de Dios. Pero también hablamos de la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Que eso es que aunque Dios eso no lo deseaba, no lo está permitiendo. Hay cosas que Dios provoca en tu vida. Hay cosas que Dios no las provocó, pero sí las permite. Pero quiero ir cerrando con esto. Romanos 8:28. Quizás ahorita estás experimentando cosas que Dios permitió y quizás no las puedes entender. Quizás ahorita estás experimentando cosas que Dios provocó y no las puedes entender, o por malas decisiones las está permitiendo en tu vida. Pero lo que sí podemos saber es lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, sea que Dios las provocó o las permitió, todas esas cosas te van a ayudar a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que Él siempre promete que todo lo que te pase, si amas a Dios, te va a ayudar para bien. Esa es su promesa eterna. Te repito, algunas cosas Él las provoca. Otras, Él no las provocó, simplemente las permitió. Es que ¿por qué Dios provocó que hubiera un divorcio? No lo provocó, pero lo permitió. Porque alguien se salió de la buena voluntad de Dios. Pero siempre, escúchame bien esto, siempre Él nos promete que todo nos va a ayudar para bien. Y tú puedes experimentar y vivir la buena voluntad
de Dios para tu vida es agradable y es perfecta. Muchas de nuestras malas decisiones, muchas de las cosas, consecuencias malas que podemos estar experimentando, muchas veces han sido porque no hemos invertido el tiempo suficiente en descubrir cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia. Dios no se va a esconder. Cuando tú te enfocas en buscar cuál es la buena voluntad de Dios para tu familia, para tu matrimonio, Él te la va a mostrar, Él te la va a revelar. ¿No dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te mandaré a volar? ¿Te mandaré a la goma? Clama a mí que yo te responderé. Y entre más buscas la presencia de Dios, cada vez más clara será la buena voluntad de Dios para tu vida y la vas a conocer. Cuando buscas su buena voluntad por encima de la tuya. Y es donde yo también muchas veces tengo que batallar. Buscar la buena voluntad de Dios por encima de la mía. Dios va a ser fiel y te va a mostrar cuál es su buena voluntad. Pero siempre, siempre, siempre Él promete que todo te ayuda para bien. La buena voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Y es el deseo del Señor que tú la experimentes. ¿Qué te parece si oramos en esta mañana? Yo creo que Dios ha hablado a tu vida. ¿Y qué te parece si oramos? Señor, vamos, repite esta oración después de mí. Dile, Señor, hoy quiero soltar todas esas cosas a las que me he aferrado. Dios, quiero soltar todo aquello a lo que yo me he aferrado, creyendo que así debería de ser. Señor, quiero que transformes mi entendimiento, mis pensamientos, mi corazón. Mi Señor, haz una transformación interna. Señor, perdóname porque he dejado que lo de afuera le dé forma a lo que hay dentro de mí. Que esas malas experiencias que yo he vivido, que aún los errores de otros, yo he permitido que le den forma a lo que yo pienso y a lo que hay dentro de mí. Pero hoy tú me hablas que no debo de permitir que lo que está allá afuera le dé forma a lo que está dentro de mí, sino al revés. Hoy te pido, Señor, transforma mi interior. Haz una metamorfosis en mis pensamientos, en mi entendimiento, en esos paradigmas, en esas conclusiones a las cuales yo he llegado por años, pero que no son conforme a tu propósito. Transfórmame de adentro hacia afuera. Y que aunque hay tormentas externas y yo no las puedo controlar, jamás, jamás permita que hayan tormentas dentro de mí. Muéstrame cuál es tu buena voluntad en mi vida, en mi familia. Quiero probarla. Quiero experimentarla. Quiero alinear mi corazón y mi mente. No pueda comprender todo. Pueda tener la confianza y la seguridad de que estoy dentro de tu buena voluntad. Y todo será perfecto y agradable. En el nombre de Jesús. Amén.